Hemos pasado entonces el proceso de conocer el medio acuático y vamos a seguir analizando la perspectiva brindada por este docente, Rivero, que propone el conocer, adaptarse y dominar. Vamos a pasar entonces del conocer que tenía apoyos plantares, desplazamientos verticales, como eje central la eliminación de la rigidez muscular y la inmersión de la cara en el agua, a el proceso de adaptarse al medio acuático, que se asemeja a muchos conceptos de los cuales vimos en el proceso de dominio del cuerpo en el agua. Acá vamos a ver tres cosas que implica un reaprendizaje respiratorio, porque además de meter la cara, voy a tener que aprender a utilizar el manejo del aire. En mi clasificación personal, yo esta etapa la puse en la etapa de ambientación, es decir que para mí la respiración y el manejo del aire es parte también del proceso de ambientación, el reaprendizaje postural y el reaprendizaje de los apoyos. Postural porque voy a pasar de lo vertical a lo horizontal, y los apoyos porque voy a dejar de desplazarme con apoyos plantares a desplazarme con apoyos en los diferentes segmentos corporales para poder avanzar o sostenerme en la superficie. El primer objetivo entonces de este proceso de adaptarse al medio es concientizar y mecanizar la respiración. El segundo es la adopción de la postura horizontal. Y el tercero es vivenciar apoyos básicos y comunes. Entonces, concientizar, mecanizar la respiración, adopción de la posición horizontal, vivenciar apoyos básicos y comunes. Para ello vamos a utilizar entonces como contenidos, que son las herramientas que vamos a utilizar para lograr los objetivos, la respiración, la flotación y la propulsión. En cuanto a la respiración, para poder desarrollar este contenido es fundamental que el objetivo de inmersión haya sido adquirido previamente, ¿sí? Es decir, obviamente tengo que haber podido sumergir la cabeza en el agua o la cara en el agua para poder empezar a manejar la cuestión respiratoria, ¿sí? Las modificaciones sobre la respiración en el medio terrestre es involuntaria y en el medio acuático es voluntaria. Me detengo un segundo ahí. ¿Por qué es involuntaria en el medio terrestre y es voluntaria en el medio acuático? En el medio terrestre yo no tengo ninguna obstrucción en cuanto a la presión, ¿sí? Es decir, que yo tomo aire y exhalo el aire en forma natural, ¿sí? Es parte de los movimientos automáticos que habíamos visto, la respiración, ¿sí? Respirar es un movimiento automático. Uno puede detenerlo con la conciencia, pero no lo puede detener en forma constante. En algún momento voy a tener un reflejo de necesidad de respirar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es voluntaria en el medio acuático? Porque justamente voy a elegir dónde voy a inhalar y dónde voy a exhalar. Y para exhalar también voy a tener que ir contra la densidad del medio acuático, que es mayor, es decir, que me va a obstruir las vías y que voy a tener que hacer un poquito más de presión para esa expiración, por ejemplo. La respiración es por nariz en el medio acuático, en el medio terrestre. En el medio acuático es por boca y nariz, ¿sí? Por boca la inhalación y por nariz la exhalación, según lo que yo recomiendo. Duración de la inspiración es igual a la expiración en el medio terrestre, más o menos, pero en el medio acuático la expiración es mayor que la inspiración. ¿Por qué? Justamente por la densidad, ¿sí? Como el agua tiene mayor densidad que el aire, para poder largar la misma cantidad de aire que tomé en un tiempo, voy a tener que usar más tiempo. ¿Por qué? Porque justamente las presiones son diferentes. Quiero decir que si tomo, por ejemplo, aire en un tiempo, al exhalarla debajo del agua, voy a tomarme mucho más tiempo para poder hacerlo. Y eso de a poco también me va a ir marcando hacia un futuro lo que serán las técnicas de nado, donde yo también tomo aire en un tiempo muy cortito y exhalo mucho más tiempo para eliminarlo. No presenta problemas en general en cambio de posición en el medio terrestre.
y en el medio acuático sí, porque hay diferentes resistencias del agua, hay diferentes posiciones menos cómodas para la inspiración. ¿Sí? Cuando estoy parado en la etapa de conocer el medio, por ejemplo, no tengo problemas con el manejo del aire, y acá ya empiezo a tener que readaptarlo. Entonces, la respiración en natación va a ser predominantemente bucal, sobre todo el proceso de inhalación para mi gusto, ¿sí? Los pasos a seguir son conciencia respiratoria, mecánica respiratoria y técnica respiratoria. Decíamos que íbamos a explicar en forma un poco más clara estos apuntes porque quizá cuando uno dice noción del cuerpo, aproximación a lo fisiológico y ecuación del movimiento, es un poco más complejo. ¿Qué va a ser la conciencia respiratoria? La conciencia respiratoria va a ser el cómo, por dónde inhalo y por dónde exhalo. Es decir, esta explicación de que tomo por boca y largo por boca y nariz, o nariz solo en tal caso. La mecánica respiratoria va a ser el tiempo, ¿sí? El tiempo y la cantidad, centralmente, de aire que voy a tomar. Es decir, cuánto aire tengo que tomar, ¿sí? Y esa mecánica también se aprende. Esto que les decía de que voy a tomar aire, poco aire quizás, y voy a largar más tiempo debajo del agua, tiene que ver con la mecánica. Y la técnica respiratoria va a ser la adecuación al movimiento. En las técnicas de nado, luego voy a ir adaptando la técnica respiratoria, que va a ser frontal en dos de los estilos, por ejemplo en pecho y mariposa, y va a ser lateral en crawl, o constante en espalda. Aunque esté de espalda, es importante sostener la conciencia respiratoria, porque igual voy a tener que tomar aire por nariz, por boca, y exhalar por nariz. ¿Por qué? Porque como estoy en el medio acuático, igual siempre tengo peligro de que el aire esté cerca de la cara. Vamos a pensar entonces en la fisiología respiratoria en relación al medio acuático después, ¿no? Entonces, en el medio terrestre tengo una inspiración activa, ¿sí? Y una expiración pasiva, ¿sí? Porque el aire sale solo sin resistencia, habíamos dicho, porque no hay diferencias de presión, por lo menos significativas. En el caso de la respiración acuática, va a ser voluntaria la expiración, decíamos, porque tengo que hacer una contracción importante para poder eliminar el aire, ¿sí? Esa contracción importante es la que a veces, cuando termino una clase de natación y en la cual ya estoy trabajando seguramente un estilo, me voy con un dolor entre las costillas, en los músculos intercostales, porque justamente a veces los uso para darle mayor fuerza a ese impacto respiratorio. La conciencia respiratoria, la expiración acuática es voluntaria, ¿sí? Pero para que así sea, debe ser objeto de nuestro conocimiento, es decir, que yo tengo que saber cómo, ¿sí?, soplar, por ejemplo, y reforzar mucho el soplar en esa acción. La mecánica, la cantidad de aire que entra y sale en un ciclo respiratorio, ¿sí? Cuánto soplar sería lo importante en este caso, y para eso voy a lograr después un ritmo respiratorio, ¿sí? Y la técnica respiratoria es la forma adecuada para realizar cada una de las técnicas: crawl, espalda, pecho y mariposa. En la progresión a seguir voy a empezar por una respiración sin acción propulsiva, es decir, en el lugar, conocimiento de la fase respiratoria, inspiración, expiración, posibilidades de desarrollo de la fase respiratoria por boca, por nariz, el conocimiento de la fase de apnea, inspiratoria y expiratoria. ¿Qué sería una apnea inspiratoria? Tomar aire y detener el ciclo, sostenerlo. Y una apnea expiratoria sería exhalar todo el aire
y luego detener el ciclo y sostenerlo. Lo que tengo que saber es que en el caso de estar en posición horizontal, aunque esté en el lugar, una apnea inspiratoria me va a mantener a flote, mientras que una apnea expiratoria me va a dejar más cerca del piso, sumergido. Los ritmos respiratorios regulares, irregulares, explosiva, progresiva, quiero decir largar aire fuerte, largar aire progresivamente, en cuántos tiempos tomo aire, en cuántos tiempos largo el aire, ¿sí? No siempre sostener una misma progresión de tomar y largar el aire, ir jugando con esos ritmos respiratorios es lo ideal. La respiración con acción propulsiva va a tener una adecuación a la mecánica de respiración libre. Y esto es muy importante cuando estoy empezando a dar una metodología. Por ejemplo, cuando empiezo ese proceso metodológico, normalmente yo digo que hagan patada de crawl, por poner un ejemplo, y esa patada de crawl la voy a solicitar, por poner un ejemplo, en el ejercicio 3-4 con una tabla. La adecuación de la mecánica es con una respiración libre al principio, es decir, salgo a respirar cuando quiero y meto la cabeza cuando quiero. Luego tengo que hacer una adecuación básica, que es la mecánica para esa técnica que estoy pidiendo. Por ejemplo, si pido patada de crawl para que no se discontinúe la técnica con la respiración, seguramente le diga cada tantas patadas salí a respirar. Y en la etapa de perfeccionamiento seguramente le diré ya directamente hacia dónde respirar y en qué momento respirar, que va a tener relación, por ejemplo, ya con la brazada, no con la patada. Pero para que vean un ejemplo de adecuación y de los pasos a seguir. Entonces vamos a pasar de una primera etapa en el lugar en donde hay un conocimiento de inspiración-expiración, por dónde inhalar, exhalar, las fases de apnea inspiratoria-expiratoria, los diferentes ritmos respiratorios, regulares, irregulares, explosivos, progresivos, y luego una adecuación de una mecánica respiratoria libre cuando quiero, pautada, para ordenarla, y luego bien técnica. Ahí vemos algún ejemplo de mecánica respiratoria libre, es decir, el chico saca la cabeza hacia arriba del modo que quiere, cuando quiere. Y la flotación, que sería el siguiente contenido, va a implicar un reaprendizaje postural, ¿sí? Este contenido será fundamental. La aceptación de la variación de los equilibrios, el dominio de las angustias y la inmersión de la cara en el agua, ¿sí? Es decir, que tengo que acostumbrarme a esa pérdida de equilibrio que tengo por no tener apoyado los pies, ¿sí? Dominar esa angustia si es que me la genera, y la inmersión de la cara en el agua. Para esto es fundamental el acompañamiento del docente. Las percepciones se modifican y los reflejos no están adaptados al principio, ¿sí? Nariz y boca dentro del agua, a una apnea respiratoria, se pierde toda información visual porque normalmente tienden a cerrar los ojos, los oídos se llenan de agua, se escucha distinto y la sensación de tener agua en el oído, que a veces la gente no está adaptada, acostumbrada. Se suprimen los apoyos plantares, hay una sensación, dice acá el power, de caída, en realidad es una sensación de ingravidez, obviamente, y un cuerpo sometido a fuerzas opuestas, ¿sí? Gravedad y empuje, es decir, cómo adaptarme a la gravedad que está modificada en el medio acuático, ¿sí? A las leyes físicas del medio que van a empujar mi cuerpo hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a mi volumen respiratorio seguramente y a mi capacidad de relajación, y cuando trate de empujarme, cómo me opongo a esas fuerzas para avanzar. Entonces, para todo esto va a ser necesario un reajuste de los medios perceptivos. El objetivo principal de la flotación es la adaptación natural y cómoda por parte del alumno a la posición horizontal. Esto podrá facilitar seguramente una enseñanza posterior de las técnicas de nado. ¿Cuáles son las flotaciones que vamos a ver en todo este proceso? La ventral y la dorsal, que son las centrales. La ventral boca abajo, por ejemplo para crawl, pecho, mariposa. La dorsal boca arriba, por ejemplo para espalda. Y la flotación vertical, que va a ir en otra etapa. Nosotros cuando hablamos de
las fases de enseñanza, hablamos del proceso de ambientación, y yo hablé del dominio del cuerpo en el agua, en el cual, en ese primer dominio, veíamos flotación ventral y dorsal, asociados a otras destrezas, como por ejemplo los impulsos de la pared, hasta inclusive los rolidos. Y la flotación vertical tiene que ver con la adaptación de todos estos movimientos a la parte profunda. Rivero acá clasifica estos 3 tipos de flotación, ¿sí? Bien. Algo muy importante es ese reflejo que uno tiene cuando está boca abajo, y hay una tendencia a levantar la cabeza, ¿sí? Hay una tendencia a levantar la cabeza cuando dejo de percibir la visión y de tener la postura habitual, ¿sí? Hay una sensación de desequilibrio a nivel del oído interno, hay sensación de estiramiento de los músculos extensores de la nuca y modificaciones de las referencias visuales, ¿sí? Esto lo estudió Schmidt como un reflejo natural, ¿sí? Fíjense, le digo a la nena que pase por el aro y además de estar estirado, hay una tendencia habitual a levantarse. Cuando esa tendencia habitual a levantar la cabeza se pierde como una forma refleja o quizá de defensa o de temor, seguramente esa persona va a estar más adaptado, ¿sí? El reflejo de Magnus. La progresión a seguir, entonces, es una flotación al principio estática, vivenciar el empuje del agua de abajo hacia arriba, ¿sí? Trabajos sobre colchonetas, trabajos en apoyos fijos y móviles, trabajos con apoyos del propio cuerpo, ¿sí? O sea, primero colchonetas, fijos y móviles, propio cuerpo. En todo eso yo recomiendo primero, como bien lo menciona también en este apunte, en el caso de Beatriz Pérez, el acompañamiento del docente. La contención tónica del docente es central. La flotación vertical no provoca alteración en la visión y demás, pero sí es mucho más compleja porque pierdo cantidad de apoyos. Por lo tanto, la posición, la flotación vertical es más difícil que la horizontal. En cuanto a la propulsión, es la acción que realizamos con brazos y piernas para lograr vencer la resistencia al agua y de esa forma avanzar en este medio, ¿no? Entonces la propulsión va a ser una adaptación humana al medio acuático en este caso, ¿sí? En este caso hay una diferencia entonces en esta readaptación postural en la cual las piernas van a ser propulsoras, en el medio acuático van a ser equilibradoras, en el medio terrestre los brazos van a ser estabilizadores y los brazos propulsores. Los apoyos van a ser fijos en el terrestre y móviles en el acuático. Equilibradoras en cierto sentido, yo creo que también las piernas son propulsoras también en el medio acuático, así que son, de acuerdo a la relación movimiento de piernas-brazos, por momentos equilibradores unos y propulsores los otros, y viceversa. Lo central es la correcta conjunción entre ellos. Los aspectos motores es fundamental para lograr una buena línea de flotación, entonces ese equilibrio entre brazos y piernas, ¿sí? Bien. En cuanto a los aspectos pedagógicos, acá este autor marca una pedagogía más tradicional, yo diría antigua más que tradicional, centrada en los aspectos técnicos y motores de la ejecución, busca mecanizar el movimiento, no hay una concientización por parte del alumno en el aprendizaje, los alumnos desconocen los principios que rigen las acciones, y en el otro está centrado en los aspectos motores como cognitivos del aprendizaje, toma al alumno como parte del proceso y busca que éste sea consciente de sus propios aprendizajes. Yo hice una diferenciación en cuanto a la didáctica y metodología de estos aspectos en los videos 1 y 2, así que seguramente nos vamos a centrar en eso para la
enseñanza, ya que acá hay algunas cuestiones discutibles. Por ejemplo, mecanizar un movimiento es muy importante a la hora de la técnica y no es tan importante a la hora de la iniciación. O sea, hay diferentes mecanismos para justamente, valga la redundancia, mecanizar eso. Entonces, en cuanto a la propulsión, el desarrollo metodológico es de la propulsión básica, que comprende movimientos sencillos y comunes a varios estilos. No se busca una similitud de las técnicas de nado, es decir, desplazarte con las piernas, moviendo las piernas hasta allá como quieras, desplazarte con los brazos, moviendo los brazos hasta allá como quieras. No le doy el formato de crawl o de espalda o de pecho a nada, ¿sí? Y en la específica existe un componente técnico. Le empiezo a decir, por ejemplo, bueno, cómo es ese movimiento de los brazos, le puedo empezar a mostrar que hay una circunducción de hombros y demás, como para que se asemeje más a algún tipo de técnica. En la propulsión básica, en cuanto a esta perspectiva, vamos a tener diferencias en los apoyos alternos y continuos, y coordinaciones básicas y comunes a los 4 estilos, ¿sí? Bien. En cuanto a esta diferenciación de los apoyos, hay una tendencia a tratar de generar diferentes vivencias de apoyo con la palma, con el dorso, con la mano cerrada, con la mano abierta, con los dedos abiertos, con los dedos cerrados, solo empujo una mano el agua, cómo tengo que colocar la mano. Todas esas cuestiones van a implicar el cómo me agarro mejor del agua. Está bueno pasar por esos procesos para que la propia persona se dé cuenta de cómo la agarra mejor. No vamos a hablar ahora de ese aspecto en particular, ¿sí? Y en cuanto a los apoyos alternos y continuos, una forma natural del movimiento, acá recomienda el autor un primer desplazamiento del llamado a veces perrito, ¿sí? Bien. Y hay diferentes recomendaciones acerca de cómo propulsarse, que los vamos a ver un poco más adelante, seguramente en el desarrollo técnico. Bueno, lo central de este documento ya lo hemos repasado, y la idea era justamente que ustedes conozcan la diferencia entre conocer el medio, adaptarse al medio, y por qué no me detuve a detallar lo que decía acerca de las técnicas, porque ya esa parte la vamos a ver como iniciación a las técnicas de nado en futuras oportunidades, en donde va a implicar un poco lo que el autor propone como el proceso de dominar. Entonces, este video, que es el número 4, y el anterior, profundizan sobre la ambientación al medio acuático desde la perspectiva de Rivero, en el conocer el video anterior y en el adaptarse en esta entrega. Muchas gracias.